¿Qué tal, queridos colegas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estamos compartiendo este espacio el día de hoy para poder apoyarnos con esos tips, con esos elementos que nos permitan compartir temas o experiencias que sumen a nuestra labor docente. Y el día de hoy no es la excepción. Definitivamente el tema que vamos a compartir en este momento es la IA para nosotros los formadores o los educadores, una relación tóxica o de apoyo que nos puede servir para poder enriquecer nuestras sesiones. Sin duda, el contexto que estamos viviendo nos ha llevado a, de alguna manera, polarizar lo que es la inteligencia artificial, como en su momento se hizo con el proceso de los buscadores de Internet, como en su momento se hizo con todo este acceso a la información digital. Normalmente tenemos una barrera en este sentido a quienes nos tocó todavía investigar literatura de algunos libros, asistir a las bibliotecas y por ende enriquecer nuestros conocimientos involucrando la percepción, nuestros sentidos y la integración pues, de toda nuestra perspectiva en esas búsquedas bibliográficas que teníamos. Sin embargo, ahora, inmersos ya en el ámbito profesional, en las aulas, en diseño curricular o en las distintas áreas en las que estamos, pues nos damos cuenta que la IA llegó para quedarse y es una realidad que el proceso que debemos de tener hacia la IA es de un estudio analítico, de un estudio crítico, pero también de un estudio que nos permita incorporar a nuestra labor y a la labor de nuestros estudiantes, porque es una realidad que su uso está presente. Por ello, hoy vamos a dialogar algunos elementos importantes que debemos de considerar para este tema tan interesante. Así que preparen su té, cafecito y vamos a compartir este espacio. Sin duda, la inteligencia artificial nos causa en muchas ocasiones incertidumbre por el alcance que llega a tener. Y aquí debemos de tener algo muy presente. No viene a reemplazarnos porque quienes estamos frente al grupo, quienes estamos en las sesiones presenciales, somos nosotros y quienes les imprimimos el sello particular de intencionalidad, pues somos nosotros como docentes. Entonces, son elementos que nos van sumando para poder darle un enfoque o darle un impulso precisamente al uso de la IA. Esto es muy interesante porque al fin de cuentas, sin duda, tiene que estar muy claro que la IA no es la que educa, ni la que va a tomar nuestro lugar. La IA no transforma. Los que transformamos somos nosotros como docentes en nuestras aulas. Entonces, tenemos que estar en esa sintonía de podernos cultivar, podernos preparar para poder trabajar con ella. Y aquí viene lo interesante, definitivamente, porque al fin de cuentas nos permite enriquecer también nuestros tiempos. Decía Howard Gardner, la educación del futuro deberá centrarse en la capacidad de resolver problemas inéditos. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos van a presentar muchas dificultades o muchas áreas de oportunidad en las cuales nuestra creatividad y nuestra capacidad se vea retada, se vea considerada, se vea en la necesidad de atemperar todas estas situaciones y que nos permite enfrentar los problemas que se están presentando.
con un propósito pedagógico, con un propósito que permita aplicar todos estos conocimientos. Pero partamos, ¿qué significa la inteligencia artificial para la educación? Significa que ya tenemos a nuestro alcance una herramienta que podemos utilizar como medio, no como fin. ¿Para qué? Para que podamos planear con menos estrés. Hay muchas ocasiones que, ¿qué es lo que nos ocurre? Hay bloqueos mentales. Esos bloqueos mentales no nos permiten conectar adecuadamente, no nos permiten desarrollar las ideas, no nos permiten captar qué es lo que queremos reflejar en esas planeaciones y por ende el tiempo que invertimos en muchas ocasiones se multiplica y no avanzamos en toda una tarde. Entonces, aquí es donde podemos recurrir precisamente a enriquecer las ideas y procesos que nos puedan servir. Recuerden que es muy importante el poder delimitar los prompts. Los prompts son las indicaciones que se le da a la inteligencia artificial para poder especificar de qué es lo que requerimos. Si nosotros somos específicos brindando datos como asignatura, objetivos, el tipo de unidad, el tema, el perfil de nuestros estudiantes, el proceso de las planeaciones lo podemos hacer más certero. Nos va a permitir enriquecerlas. Nos puede permitir generar ideas para enriquecer el trabajo que vamos a realizar con nuestros estudiantes. También nos permite enriquecer las técnicas que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque podemos a través de alguna instrucción específica, como puede ser, redacta estrategias innovadoras para el área de matemáticas y el tema de fracciones para niños de cuarto grado. Entonces nos va a dar algunas ideas que nos puedan servir y ojo, como dirían en aquellos tiempos, no sé si les tocó, había un programa en México muy particular que era prevenir justamente esta cuestión de los delitos contra infantes o situaciones que pusieran de por medio algún tipo de riesgo. Y decían, ojo, mucho ojo. Y en este caso no es la excepción. En este caso, nosotros, al poner la atención idónea, adecuada en el prompt, acuérdense, es la indicación específica para la inteligencia artificial, nosotros vamos a delimitar para tener ideas de las cuales podemos trabajar y podemos empujar para tener un pie que nos permita salir del bloqueo mental. Entonces, actividades, planeaciones, evaluaciones, retroalimentaciones, nos puede dar nos puede dar el recurso inicial y algunas ideas que podemos implementar. Entonces, cuando nosotros combinamos el uso de la inteligencia artificial con el contexto específico y conocimiento de mis estudiantes, con el contexto específico de la asignatura que vamos a impartir o estamos impartiendo, el grado, todo esto son elementos que nos permiten sumar nuevas estrategias que podemos utilizar y podemos enriquecer en nuestra práctica. Entonces, estos elementos son los que suman y nos permiten dar un sentido a lo que realizamos, un sentido también práctico y de tiempo que podemos dedicar para poder liberar nuestra carga profesional. Entonces, nosotros en ese sentido debemos considerarlo como una opción de enriquecimiento y de nuestra práctica para poder precisamente generar esas ideas enriquecidas y con contextos para poder realizar actividades significativas. Perdamos el miedo, colegas. Definitivamente, cuando perdemos el miedo a utilizar estas tecnologías e irlas integrando, nos permiten generar esos cambios que necesitamos para poder realizar
los alcances que buscamos. Entonces, la inteligencia artificial viene a sumarnos, viene a permitirnos tener un mayor alcance. Pero, como les digo, es muy importante tener los elementos claros. Platicando con algunos colegas, estábamos dialogando de cómo podemos filtrar el uso de la IA en nuestra labor profesional y personal. Tomando ese cafecito, dialogando, consideramos 5 elementos que son importantes. Estos colegas trabajan en educación básica, media, superior y coincidimos en estos elementos que nos pueden auxiliar en nuestra labor. El primero es la apertura y curiosidad, es decir, no temamos explorar. ¿Pero qué le voy a poner? Ok, tenemos bibliografía, tenemos información, tenemos manuales, tenemos YouTube y guías que nos permiten conocer un poco más, que nos permiten agregar esa información y esos pasos necesarios para poder hacer uso adecuado de la inteligencia artificial. Entonces, seamos curiosos, piquémosle. No pasa de que no me dé la respuesta que quiero y busque la manera de que me la dé. Entonces, vamos aprendiendo en ese proceso, vamos dándole vueltas. Pero esa curiosidad es importante. Esa curiosidad va empujando. Y acuérdense, es importante siempre, en cualquier indicación que demos a la inteligencia artificial, contextualizar a nuestra situación, a nuestra necesidad. Crea, redacta, elabora, desarrolla, utiliza estos elementos para poder redactar la indicación que tú vas a dar y recibir el contenido y la información que tú necesitas para aprovechar la inteligencia artificial. Segundo punto, aprender a usar la IA con ese propósito pedagógico, es decir, el sentido pedagógico de la IA es aprender, enriquecer, aplicar, corregir, investigar, analizar, sintetizar. Tiene intenciones que van empujando y que este sentido pedagógico nos permite el tiempo de calidad también a nosotros para poder disminuirlo y ser más eficientes y poder abocarnos a otras actividades que también son importantes, que antes, por el tiempo que invertíamos a estos procesos de planeación, nos llevaba un poco más. Entonces, aprovechemos ese tiempo que reducimos. Y como les digo, aprender a usar la IA debe de tener un propósito pedagógico. Y más porque nuestros estudiantes van 2 pasos adelante. Entonces tenemos que estar actualizados. Un tercer paso que platicábamos y decíamos que era importante considerar en todo esto es mantener nuestra esencia humana como centro de la IA. Es decir, que nuestra esencia, nuestro punto particular de vista, ese sello particular que tenemos cada uno de nosotros, podamos tener la posibilidad de siempre tenerlo presente. Es decir, darle ese sello particular. Es decir, inspirar, escuchar y abrazar, eso nos toca a nosotros. Acercarnos con nuestros estudiantes, eso nos toca a nosotros. O sea, en ningún momento lo que investiguemos, redactemos o hagamos tal cual al aplicarlo en el salón de clases va a tener personalidad ni nada. La realidad es que el sello particular específico se lo damos nosotros y no lo perdamos de vista. La esencia humana de la IA está en la aplicación, en la implementación, y quienes dirigimos el proceso somos nosotros, somos ustedes. Así que no lo perdamos de vista. Enseñar a nuestros estudiantes a usar la IA con ética y criterio. Nosotros en realidad sabemos también cuando nuestros estudiantes están haciendo uso abusivo de la IA,
Vemos la redacción, vemos el tipo de tareas y podemos en este sentido reforzar con actividades o preguntas directas para poder hacer conciencia de que tienen que estudiar sus temas, por un lado. Por otro, que vean la implicación que tiene, porque en muchas ocasiones la IA no arroja la información correcta. Hay que contrastar, hay que analizar. De hecho, podemos realizar actividades en el salón de clases donde comparemos respuestas de las diferentes IAs y también nosotros investiguemos adicional a ello fundamentos para reconocer qué tanto está o no cercana a lo que es la realidad. Esto es importante para que también ellos tengan el criterio para usar la inteligencia artificial, que tengan esa capacidad también para distinguir cuándo, qué y cómo usarla. Y esa es responsabilidad también de nosotros, queridos colegas. Así que tenemos que estar atentos a ese proceso. Otro paso importante es convertir la IA en aliada para innovar, no para reemplazar. Nuestra labor docente, como ya les comenté, es irreemplazable. ¿Qué quiere decir esto? Quien da las indicaciones somos nosotros. Quien contextualiza somos nosotros. Quien parafrasea, aterriza, sintetiza y utiliza lo que se requiere somos nosotros. Entonces, debe de estar claro esa parte. La creatividad es tan importante como la alfabetización que llevamos a cabo en cada uno de nuestros espacios académicos. Así que no lo perdamos de vista. Sin duda, algo muy interesante aquí es la IA llegó para quedarse. Entonces, es nuestra responsabilidad actualizarnos, estar atentos y poder tener las herramientas indispensables para poder trabajar y enriquecer nuestra labor y no limitarla de una manera dogmática, de una manera no fundamentada para utilizar la IA. Queridos colegas, ¿ustedes cómo incorporan la labor de la IA a sus procesos personales académicos? ¿Cómo incorporan la IA a su trabajo durante clase? ¿Cómo generan conciencia con sus estudiantes en el uso de la IA? ¿Qué elementos ustedes consideran que son importantes para que nosotros podamos utilizar? Queridos colegas, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerden que su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto, presentes aportando ese granito de arena que nos corresponde, que nos toca, con muchísimo gusto, su servidor Juan Carlos. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.